Y es tiempo de seguir con el tema del día. Nos vamos a meter en harina, vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes la actualidad importante, necesaria, la realidad detrás de ese trampantojo del gobierno, detrás de esa felicitación, esa escenificación de una felicidad sin límites por los datos de empleo conocidos por parte de la EPA y la realidad que existe debajo de esos números. Y esto es importante señalarlo por un motivo fundamental, porque el hecho de que se esté celebrando por parte del gobierno que estamos con una situación magnífica en el empleo, cuando en realidad no es así, no ayuda a tratar de mejorar los problemas que sufre el mercado de trabajo y que le hace estancarse, por no decir frenarse directamente y convertir lo que eran empleos de calidad por empleos precarios. Y eso es lo que está sucediendo con nuestro mercado. Si les tengo que hacer un resumen de lo que están reflejando los datos que ha publicado hoy la EPA, lejos de, como dice el presidente del gobierno, estar acercándonos al pleno empleo, lo que reflejan esos datos es que cada vez vamos peor, es que cada vez se crea menos empleo y que cada vez el empleo que se crea es más precario y que además la palanca de creación de empleo sigue siendo, no en este tercer trimestre, pero sí en el conjunto, el empleo público. Si ustedes se fijan en las gráficas es espectacular. La creación de empleo privado va estancándose, por no decir paralizándose, la reducción del paro se va estancando y se va paralizando, pero la única vertical en gráfica, lo único que sube como un palo de hockey, lo único que sube parece un pico del Everest, es el empleo público. Además, si ustedes miran los últimos años, es llegar Sánchez a la Moncloa y dispararse el empleo público de una manera brutal. Es decir, el empleo que ese que va a menos, que es el privado, tiene que pagar con el sudor de su frente y pagando cada vez más impuestos, que es lo único que ha hecho este gobierno. De nuevo, otro récord de este gobierno que ha sido meternos la mano en el bolsillo más que a ningún otro europeo. Les voy a recordar solo un dato. 1 de cada 4 parados en Europa habla español, porque vive en España. Esa es la realidad de nuestro mercado de trabajo, pero desde el gobierno nos tratan de convencer de lo contrario. Y por eso tenemos a Rubén Folguera, que yo todas las mañanas le digo, venga, ala, le pongo las gafas, el tubo, digo, a bucear en los datos, y hemos estado buceando en los datos y tenemos conclusiones muy importantes que ofrecerles de este informe de empleo que nos ha servido hoy el Instituto Nacional de Estadística, esta encuesta de población activa. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes. Efectivamente, los datos que ha publicado el INE hoy aparentemente pueden ser más o menos positivos, y de hecho así lo ha expresado el gobierno, porque por un lado Pedro Sánchez ha publicado un tuit donde afirma que España lidera el crecimiento económico y muestra la fortaleza de su mercado laboral, con nuevos datos formidables, dice: gracias a trabajadores, empresas e instituciones alcanzamos máximos históricos de ocupación y el paro cae a mínimos de 2008. Nuestro objetivo del pleno empleo está cada vez más cerca. No sé qué entiende por pleno empleo. Bueno, pues mira, el pleno empleo sería acercarnos a la tasa de paro más baja histórica de los últimos, 50 años. Esa tasa de paro, en nuestro caso, está en el entorno del 8%, muy lejos del 4% de Alemania. Sí, o de Estados Unidos. O de Estados Unidos, que está más cerca del 2%. Y ya tiemblan. Claro, nosotros, nuestro pleno empleo estaría en el 8%, pero es que estamos por encima del 11%, que seguimos con una tasa de paro de 2 dígitos. Pero nada, para Sánchez esto es motivo de celebración. Y no solo para Sánchez, también para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que así lo confirmaba esta madrugada. El mercado laboral mantiene un comportamiento positivo en el tercer trimestre. En primer lugar, récord de personas ocupadas, 21.820.000. Sigue aumentando también la población activa hasta los 24.570.000 personas. La tasa de paro sigue bajando hasta el 11,2%. El sector privado mantiene un elevado dinamismo y alcanza otro máximo de ocupación. Se trata de un empleo más estable. Esta mejora del mercado laboral se traslada a los hogares. En el último trimestre, aquellos que tenían a todos sus miembros en paro se redujeron en 13.700. Claro, el paro se reduce, la ocupación se incrementa. Esto es cierto, pero luego hay que ver, como bien decías, hay que bucear en los datos y ver cuál es la tendencia en el largo plazo. Y por un lado hemos visto, con datos del INE, que la creación de empleo, si bien se sigue impulsando... Continúa creándose empleo, claro, pero ¿qué sucede con ese empleo? Lo que sucede es que cada vez se crea menos empleo. Es decir, el ritmo por el cual se va creando empleo
es menor, se ralentiza. Y en concreto, pues en términos interanuales, en este caso, la tasa de variación positiva es del 1,46%, mientras que en años anteriores venía siendo del 3, 3,4, 4,8, o sea que ahí vemos la diferencia que es realmente abismal. Vale, pero para aquel que esto del 1%, del 4% no lo entienda bien, vamos a decirle pues, cuánta gente, cuántos empleos se creaban en este mismo trimestre años anteriores y cuánto se ha creado este. Pues este año se han creado, en comparación, 376.000 empleos más, mientras que en el año anterior fueron 721.000 y en el 22, por ejemplo, 642.000. Es decir, ¿y en el anterior, en el 21? Pues fíjate, 926.000. Claro, ahí es verdad que veníamos de la anomalía estadística con el año anterior, que fue el 20, donde no se creó empleo neto, todo lo contrario, se destruyó, por eso se creó más. Pero lo que vemos es que poco a poco vamos creando cada vez menos. Y en este trimestre especialmente, porque en este trimestre creamos menos de la mitad de lo que se creó en el trimestre anterior. Eso es, y con la destrucción del paro ocurre lo mismo, pero al revés, es decir, el paro sigue disminuyendo, pero cada vez a un ritmo menor, porque mientras que en este trimestre se ha reducido en 140.000 personas, el año pasado fueron 131.000, es cierto que es un dato similar, pero hace 2 años esa reducción fue de 441.000 personas. Y si nos vamos hasta el 2020, la reducción fue de 508.000 personas. Y ya cogiendo datos algo más anteriores, como del 2018, la reducción también se mantenía en los 400.000 empleados aproximadamente, 2017 unos 600.000 y en 2016 también 530.000. Bueno, de nuevo lo que les decía, si vemos una curva de cómo va la creación de empleo, hemos ido así, hacia arriba, y de repente empieza a aplanarse, que es lo que está pasando. La creación de empleo, si revisamos todos los trimestres, con el pico y subpico del 2020-2021, lo que hace es aplanarse e incluso empezar a bajar, porque ya no creamos tanto empleo como se creaba antes. Y en este trimestre es evidente. Además, un tercer trimestre, que los terceros trimestres son trimestres tradicionalmente buenos porque coinciden con la estacionalidad del turismo. Por eso, en este caso, es tan gravoso, es tan preocupante las cifras que estamos teniendo, y los responsables políticos como el señor Carlos Cuerpo y como el señor presidente del gobierno harían mucho mejor en decir, cuidado, que esto da signos de agotamiento, que estas cifras en un tercer trimestre deberían ser mucho más digamos, acordes con lo que hemos vivido en el pasado. Pero es que hay más datos importantes. Sí, porque como publica José María Rotellar hoy en Libre Mercado, todos estos datos lo que muestran realmente es que el mercado laboral español cada vez muestra signos de mayor debilitamiento. Y es que, además, hay que tener en cuenta que los españoles cada vez se empobrecen más en términos per cápita, en comparación con otros países y con la media de la Unión Europea, que es con quien nos debemos comparar y con quien cada vez nos estamos quedando más rezagados. Y es que, además, el empleo, de hecho, pierde también calidad. Y antes lo comentabas, el empleo privado, por cuestiones de estacionalidad, del efecto del verano, porque al final la economía española se basa sobre todo en el turismo, además del gasto público, por supuesto, pues el empleo privado, pese a esto, aumenta bastante poco, mientras que el empleo público se ha disparado desde que gobierna Sánchez. Y antes veíamos el gráfico, antes de preparando el programa, y es que es realmente llamativo cómo rozamos ya los 3,6 millones de funcionarios, de empleados públicos, cuando veníamos de cifras del 2,9, una cosa así, hace 6 o 7 años. Y además, también es bastante preocupante la pérdida de autónomos, que ronda los 90.000, prácticamente, los que se pierden en este trimestre. Este dato, yo creo que, decía yo al principio, es la prueba del algodón, y es que es evidente, si en el tercer trimestre, con toda la campaña de verano en marcha, la pérdida de autónomos roza los 100.000, están 90.000, 87.000 en concreto, la verdad es que, yo creo que es suficiente síntoma como para interpretar que no estamos en esa Arcadia del empleo que nos dibuja el gobierno. Una de las últimas conclusiones a las que podemos llegar, Rubén. Sí, pues en términos interanuales, este es el cuarto peor de los últimos 11 años en términos de creación y destrucción de empleo.
Y como antes decías, uno de cada 4 parados son españoles en la Unión Europea. O sea, que hablan español, pero no porque estudien, sino porque provienen de nuestro país. Y si comparamos las tasas de paro, vemos que la actual en España es del 11,2%, de acuerdo con el INE, mientras que las de la OCDE y la Unión Europea se encuentran entre el 5 y el 6% en los meses de julio y agosto. Por tanto, vemos que más que duplicamos las tasas que de media tienen los países de nuestro entorno. Eso es. Bueno, en el caso de la Unión Europea de agosto no, porque es el 5,9 y no llegamos a duplicar, casi duplicamos, pero en el caso de la OCDE, desde luego, sí que más que duplicamos esa tasa. Rubén Folguera, he prometido que íbamos a hablar con 2 especialistas. El primero de ellos es José Luis Fernández Santillana, del sindicato USO, que normalmente es la persona a la que solemos acudir con ánimo de lucro y en Radio en Libertad Digital en muchas ocasiones, para que nos describa lo que están viendo sus ojos de los informes que nos sirve el Gobierno en materia de empleo. José Luis Fernández Santillana, ¿cómo estás? Bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. No, gracias te las doy yo, que sé que siempre te ando sacando por ahí de reuniones y no tienes todo el tiempo del mundo. Hemos conocido en la encuesta de la EPA, estamos Rubén y yo aquí buceando en los datos y sacando algunas de las conclusiones que pasan fundamentalmente por parece ese agotamiento en la creación de empleo en un tercer trimestre, con una comparativa con los terceros trimestres anteriores especialmente gravosa. De hecho, el anterior, la creación de empleo superó ampliamente los 300.000. En esta nos quedamos en 100 y pico mil puestos de trabajo creados. 183.000. 183.000, unos datos que no hablan o no se compadecen con ese optimismo del Gobierno, ¿no, José Luis? Da la sensación. No, bueno, yo creo que este Gobierno se pasa de frenada, ¿no? Cuando comenta los datos de empleo, los datos de paro o incluso los propios datos de crecimiento de nuestro PIB, ¿no? Me sorprendió el otro día, digo, que sea coyuntural, la ministra de Hacienda diciendo que eran los que más crecíamos del mundo. Oiga, sí. El mundo es algo más que Europa, ¿no? Entonces, oigas, si China crece al 4,6, ya está creciendo más que nosotros, ¿no? Y es una parte importante del mundo, simplemente por extensión y número de personas que la habitan, sin entrar a valorar otro tipo de aspectos. Bueno, pero esto es muy común en este Gobierno. Somos campeones de casi todo y de lo que somos campeones es, lamentablemente, de desempleo. Somos los campeones de Europa, somos los que tenemos la tasa de paro más alta de Europa, e incluso los griegos nos han ganado, es decir, han retrocedido, nos han cedido el primer puesto, y esto me parece que es muy lamentable, por mucho que nos quieran decir que es que somos los campeones del empleo, etcétera. Miren, no es verdad. Es decir, llevamos prácticamente un año donde mes tras mes, trimestre a trimestre, el empleo se va debilitando, es decir, se está produciendo un frenazo. ¿Creamos un poquito más de empleo? Bueno, un poquito que no es suficiente, ¿no? Entonces me parece que eso es muy clave. Yo simplemente doy un dato que me parece que es muy significativo y que habrá que profundizar en él la próxima semana con un poquito más de tranquilidad. Pero es que lo que hay que mirar son las horas que se trabajan, y estamos trabajando menos horas que en 2008. Con lo cual, oiga, con más gente teóricamente cotizando, pero trabajando menos horas, pues eso lo que quiere decir es que tenemos más gente empobrecida, porque los salarios se reducen cuando las jornadas que tú trabajas se reducen. Si trabajas menos horas, vas a tener menos ingreso, con lo cual, en general, nuestra población se está empobreciendo. Y esto me parece que es bastante lamentable. Es decir, si el tercer trimestre del año siempre la EPA es la mejor, porque pilla todo el periodo estacional del verano, es decir, donde la hostelería, la restauración, además este año que hemos tenido récord de turismo, etcétera, sí, señor, y es la que nos ha salvado los muebles. Oiga, ¿cómo es posible que solo crezca el empleo 138.300 personas, cuando el trimestre anterior, que habitualmente es peor, lo hace más de 400.000? Oiga, esto es un frenazo en toda regla, ¿no? Eso quiere decir que la actividad que se está generando en torno al turismo es muy estacional y de menos corto y de más corto tiempo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si antes una familia se iba 15 días de veraneo y gastaba durante 15 días, ahora se está yendo 8 y gasta durante 8 días. Y por tanto, es decir, la situación que hay... Hemos perdido la conexión con José Luis. Vamos a tratar de recuperarla. Javi, nuestro técnico, vamos a intentar recuperar esa conexión con José Luis Fernández Santillana, quien nos estaba dando una clave, yo creo que fundamental, ¿no?
cómo en el tercer trimestre, que es el que tradicionalmente siempre ha sido mejor, entre otras cosas porque recoge la campaña estival, la campaña de verano, la campaña turística, que en España además este año ha sido récord, bueno, pues resulta que este trimestre que se crean 138.000 empleos, cuando el anterior, que era de los peores, crearon más de 400.000, con lo cual el frenazo es preocupante. Al menos debería encender alguna luz de alarma respecto a la situación que está atravesando el mercado laboral español. José Luis, no sé si te hemos recuperado ya. Sí, perfecto, gracias. Estabas comentando precisamente el problema de las horas de trabajo, sí, en relación con ese frenazo que reflejan las cifras en este tercer trimestre, ¿no? Récord de turismo. Es decir, récord de turismo, pues teóricamente, es decir, lo que está impulsando teóricamente nuestro crecimiento de la riqueza del país está basado en el turismo, pero ese turismo lo que está haciendo es sobre todo lo que afecta al turismo nacional, debilitándose. Quiere decir que si antes la gente trabajaba o se iba de vacaciones 15 días, necesitaba 15 días una persona atendiéndose en un hotel o en la restauración, en un restaurante, pues ahora eso se queda en 8, ¿no? Con lo cual no hay actividad económica o no estamos generando actividad económica para sustentar más horas de trabajo y por tanto más y mejor empleo. Es muy significativo un dato que es que el número de personas que han crecido su empleo ha crecido con un contrato indefinido son algo más de 102.000, pero los que tienen contrato temporal han sido 121.000. Se han hecho más contratos temporales que contratos indefinidos y eso responde a esa realidad que es la estacionalidad. Podemos vender las cosas como se quiera, pero seguimos teniendo un empleo muy ligado a la estación, muy ligado al buen tiempo, y si eso se nos cae, pues se nos cae el invento, ¿no? Es decir, que esto me parece que es muy lamentable, ¿no? Y luego, si uno ve la evolución que hay, es que lo que ve es que las tasas, tanto de creación de empleo o de ocupación, como quieran, y las tasas de desempleo, es decir, cada vez son menores, es decir, cada vez crecemos menos y cada vez el paro baja menos. Y luego hay datos por ahí que me parece que son muy sospechosos, sospechosos por llamarlo coloquialmente, ¿no? Bueno, siguen sin contabilizarse los más de 650.000, 660.000 personas que el SEPE califica como personas con relación laboral, pero que no están trabajando y que están inactivos. Y esos son fijos discontinuos y gente que está en ERTES. Pero si uno entra en la página del INE, cuando Instituto Nacional de Estadística, cuando ve los datos de la EPA, aparece un pequeño epígrafe, que no es, digo que es pequeño porque es una línea simplemente pequeñita, ¿no? Y habla de una nueva registro, un nuevo registro, algo así, siempre a este término, de activos. Y aparecen dos clasificaciones, ¿no? O sea, de inactivos. Habla de inactivos. Entonces, hay una serie de inactivos que buscan trabajo, pero que no están en disposición de trabajar, curiosamente, y otros que no lo buscan, pero que podrían trabajar. Oiga, si uno suma esos dos conceptos, o sea, esos dos inactivos, por tanto, gente que no está contabilizando como parados porque están inactivos, ahí hay 1 millón de personas. Es tremendo. Hay 1 millón de personas que están flotando, es decir, que son gente que teóricamente podría trabajar, pero no lo están haciendo, o bien porque no están en disposición de hacerlo, o porque estando en disposición de hacerlo no encuentran trabajo. Oiga, y por tanto salen del mercado, salen de la clasificación como activos. Y esto es otro 1 millón de personas, ¿eh? Es decir, que en términos reales el desempleo en España está más cerca de los 4 millones que de los 2,5 millones que nos están contando. Fíjate y esto que es alterar los datos y es alterar la realidad. Fíjate que ha encontrado el INE la manera de resolver el problema secular que tenía, y tú lo recordarás perfectamente, cómo el INE reflejaba en términos de parados siempre el 1 millón de parados, o el medio millón al principio, ya cerca del 1 millón de parados, que las estadísticas públicas de los servicios públicos de empleo que se elaboran mensualmente colocaba en los famosos desempleados no ocupados y otros desempleados, que vosotros reflejáis muy bien en vuestros informes mensuales. ¿Tú te acuerdas? Al final siempre era, si el SEPE decía que había 3 millones, el INE hablaba de 4, de casi 4. Si el SEPE hablaba de 2,5 millones, el INE hablaba de 3,5 millones o casi 3,5 millones. Ahora ya las cifras del INE y del SEPE se parecen, pero porque han sacado a ese 1 millón de denos, los han sacado en el INE con otra nomenclatura.
Sí, eso, están en una nueva categoría, dice, se ha realizado una desagregación, leo textualmente, se ha realizado una desagregación especial de la categoría inactivos. Y por tanto, dentro de los inactivos, ahí aparece 1 millón de personas. Es tremendo. Oiga, esto no puede ser, ¿no? Es tremendo, es decir, cómo se están alterando la realidad. Y luego, me parece otro tema del que se habla muy poco y que a mí me parece que hay que fijarse cada vez más, es los flujos, los flujos de entrada y salida al mercado de trabajo, es decir, cuánta gente sale y cuánta gente entra en la ocupación y cuánta gente entra y sale del paro, ¿no? Y prácticamente es lo comido por servido, trimestre tras trimestre, mes tras mes. Por ejemplo, personas que entran en la ocupación en este tercer trimestre del año, 1.392.000. Bueno, ¿cuántas salen? 1.273.000. Oiga, lo comido por lo servido. ¿Cuánta Totalmente. gente entra al paro? 1.379.000. ¿Cuánta gente sale del paro? 1.340.000. Bueno, pues esto es el auténtico drama, ¿no? Es decir, Sí. que tenemos un mercado de trabajo que no crece porque lo que se está haciendo fundamentalmente no es crear empleo, sino rotar en el empleo. Rotar el empleo. Tenemos Eso puestos es. de trabajo que se van creando, entra gente y sale gente, entra gente y sale gente. Y eso no es estabilidad y eso no es calidad en el empleo, ¿no? Tiene una Eso palabra, simplemente precariedad. precariedad y camuflar los datos. José Luis Fernández Así de Santillana, sencillo. porque hablas siempre muy claro y porque analizas el dato con calidad quirúrgica, precisión quirúrgica, pues te llamamos siempre que tenemos ocasión. Así que te agradezco muchísimo que hayas atendido nuestra llamada. Y yo encantado de atenderos. Un abrazo. Y por supuesto no podíamos dejar de llamar a nuestro analista de cabecera en el día de hoy, al que le hemos servido yo creo que un programa muy completo, con datos y con el que vamos a tratar de analizar dónde están los orígenes del problema que estamos poniendo encima de la mesa, que es el de un mercado de trabajo completamente inoperante y lleno de trampantojos que aprovecha el gobierno para sacar pecho de una manera, a nuestro juicio, muy irresponsable. Hablo ya con Hermenegildo Altozano, amigo de este programa. Hermenegildo, ¿cómo estás? Buenos días, Luisfer, ¿cómo andas? Bueno, pues mira, aquí buceando en los datos del empleo, en el informe del empleo que nos ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística en su EPA trimestral, en la que corresponde a los meses de verano, a la campaña turística, y vemos una caída muy importante en la creación de empleo, una caída también en la reducción de paro, una rotación de los parados, como nos indicaba José Luis Fernández Santillana. En definitiva, un mercado de trabajo que está muy lejos de esa euforia que muestra el gobierno. Bueno, no debería sorprender por varias razones, ¿no? Primero porque continúa la demonización de las grandes empresas. Ahora mismo tenemos sobre el tablero el impuesto a las eléctricas, por una parte, o a las compañías energéticas, que lo que está haciendo es provocar anuncios de desmovilizaciones o deslocalizaciones de determinadas inversiones, teniendo en cuenta que las empresas energéticas en España son uno de los grandes motores de la creación de riqueza y, por tanto, de la creación de empleo, porque además tienen un efecto de arrastre con pequeñas y medianas empresas y con autónomos, que son, en definitiva, quienes crean el empleo en España. Luego hay otro elemento que yo creo que no debemos ignorar, que es el número creciente de empleados públicos. Es decir, yo no entiendo cómo puede sostenerse un país que tiene 3.400.000 funcionarios. Entonces, bueno, estamos ya... tienes... Espera, Hermenegildo, creo que estamos ya por encima de los 3.600. No, casi los 3,6. Casi 3,6 según el último dato, Hermenegildo. Sí, 3, es decir, peor me lo pones. Entonces, con sobre todo también con toda la trampa de esas empresas que son medio semipúblicas o donde el Estado tiene una participación y, en definitiva, también controla elementos, y donde la selección de personal, no me refiero a los altos funcionarios, a los funcionarios que tienen que superar una oposición, que eso será otro tipo de criterio de oportunidad, pero donde hay una contratación, en algunos casos, llevada por la adscripción política, por la militancia común o por otro criterio que no es el del mérito y capacidad, que son los que deberían presidir cualquier tipo de contratación en el mercado de trabajo. Y luego hay otro elemento que yo creo que no hay que menospreciar, que son los costes laborales en España. Es decir, yo creo que sería muy interesante explicar a la gente que
podrían estar percibiendo un salario muchísimo más alto si no fuera por esos costes laborales y costes de seguridad social que funcionan como un impuesto y que en definitiva lo que hacen es crear esos salarios muy topados y unos salarios muy bajos que impiden a su vez que haya generación de riqueza. Entonces yo creo que todo el cóctel, un país o un gobierno que demoniza a lo que ellos llaman los ricos, un país que no atiende a una de las principales fuentes de generación de empleo, como son los autónomos, que las pequeñas empresas o las microempresas, que muchas veces contratan pues un ayudante, estoy pensando pues el fontanero, el carpintero, que puede contratar un ayudante cuando se establece. Y luego el elemento de la rigidez en cuanto a la movilidad geográfica, la movilidad funcional y la movilidad temporal. Entonces, bueno, pues creo que el cóctel ofrece el resultado que ofrece, que es por qué países que están en nuestro entorno geográfico, que tienen el mismo clima, no tienen grandes diferencias culturales con nosotros, exhiben datos de empleo envidiables, y España sigue todavía exhibiendo unos datos de empleo pues que sonrojarían a cualquiera. Esa precisamente era una de las cuestiones que te quería plantear, porque a veces da la sensación, Hermenegildo, que desde las instituciones o desde nuestro gobierno nos lanzan constantemente el mensaje de que, bueno, pues nuestro sistema laboral o nuestro mercado laboral, pues no sé si es que sufre un mal bíblico que nos obliga a tener unas tasas de paro tan altas respecto a la media de los países desarrollados o respecto a la media de nuestros vecinos de la Unión Europea, y que, bueno, pues hay que lamentarla y ya está, pero que nuestro mercado laboral es así y que siendo así, pues somos un país que es capaz de crecer y poco más. Pero yo creo que hay que superar ese discurso de una vez. No tenemos un 11,2% de paro estadístico, que si nos vamos a la economía sumergida y demás, ya veremos que la tasa de paro probablemente sería mayor a ese 11,2%, pero hay mucho más que explicar. Hay muchas más razones que tienen que ver con esos costes laborales, que tiene que ver con rigideces dentro del mercado, que tiene que ver con unos desincentivos enormes a la contratación y unos incentivos enormes a permanecer en el paro, ¿no? Da la sensación de que España, lejos de querer acercarse o converger con esos países a los que nos gustaría parecernos, ¿qué nos gustaría a nosotros, Hermenegildo, más que decir que nuestra, digamos, la tasa de paro que nos acercaría al concepto del pleno empleo, lejos de ser del 8%, fuera del 2 o del 1%, como sucede en países desarrollados, en Alemania, en Estados Unidos? Sin embargo, aquí, en Estados Unidos, una tasa de paro del 8% es para llevarse las manos a la cabeza y se llevaría por delante a cualquier presidente del gobierno. En cambio, aquí, en España, un 8% es una tasa de paro que nos acerca al concepto de pleno empleo, porque es la tasa de paro más baja que hemos tenido en los últimos años. Con lo cual, hay un discurso que se nos está hurtando, y es el de, oye, otro mercado laboral es posible y otro mercado laboral debería ser deseable. Bueno, es que ahí has puesto el dedo en la llaga, Luis, por una sencilla razón, que es que un país que apuesta por la libertad de empresa, que apuesta por el emprendimiento, que apuesta por la generación de ideas y que no lastra esa generación de ideas y esa creación de empresas pues con impuestos o con trabas administrativas, es un país que genera empleo. Aquí solo ha habido pleno empleo en general, hay pleno empleo en dos circunstancias. Los países como Corea del Norte, donde todo el mundo trabaja por decreto, eso sí, que ganando una miseria, como pasaba en todos los países comunistas, que exhibían cifras envidiables de pleno empleo, pero a base de que no había ningún tipo de iniciativa privada. Y luego los países que apuestan por la libertad económica, donde hay pues ese dinamismo, como es el caso de Estados Unidos, que se crean empresas continuamente, que se está avanzando, que se está innovando, que no hay ningún tipo de freno a la hora de generar riqueza, que tiene una política fiscal acompasada con ese estímulo para la creación de riqueza, y los otros países donde pues parece que ser rico o que generar riqueza es prácticamente equiparable a José María el Tempranillo, ¿no? Entonces, bueno, pues como tenemos todavía ese atavismo metido en el ADN de que cualquier empresario que genera empleo y genera riqueza
es sospechoso, no se sabe muy bien de qué, pues yo creo que mientras no tengamos ese cambio de chip y se piense que personas como Roch o como Amancio Ortega, pues lo bueno sería que hubiera muchísimos como ellos, pues eso es lo que llevaría a España a una situación de pleno empleo. Con estos datos sobre la mesa, Hermenegildo, con este panorama que estamos dibujando, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas a un presidente del gobierno presumir de que estamos ya a punto de llegar al pleno empleo, de que creamos más empleo que nadie, cuando, y me gusta recordarlo, cada vez que oímos al presidente decir que estamos cerca del pleno empleo y que creamos más empleo que nadie, habría que recordarle al presidente del gobierno que uno de cada 4 parados en Europa es español? Es que se dice pronto, pero es que las cosas son así, ¿no? ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando oyes esto del presidente del gobierno? Cuando oyes del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, felicitarse, decir que esto es extraordinario, que vivimos en prácticamente en un vergel en España, ¿no? Nos sale el trabajo por las orejas, el dinero no nos falta, cualquier persona puede cumplir cualquier proyecto de vida porque tiene la estabilidad y el dinero necesario, y vemos que la realidad es distinta, ¿no? Bueno, yo creo que forma parte de eso que ahora se llama el relato, ¿no? Aquí están, que antes, hasta ahora se llamaba vender burras, ¿no? Esto es una venta de burra en el sentido de que, bueno, pues hacen suyos, primero blasonan unos méritos que no les corresponden cuando les corresponden, ¿no? Es decir, en el caso de que se genere empleo en el sector privado, bueno, pues no te puedes poner la medalla como ministro de nada porque el que lo ha generado es el sector privado a pesar de todas las trabas. Ponerse medallas por la generación de empleo público, pues a mí no me parece que sea un mérito, por la sencilla razón de que estás detrayendo ingresos que van hacia otro lugar. Y luego, por otro lado, es que el discurso tampoco es verdadero, porque ni existe esa situación paradisíaca, ni ha habido un aumento en el poder adquisitivo de los salarios. Cada vez hay más alejamiento, sobre todo de los jóvenes, de proyectos de vida autónomos. Es muy difícil acceder a una vivienda, es muy difícil poder emanciparse, y no por otra cosa, sino porque hay unas cargas tributarias y unas cargas administrativas que impiden esa generación de vida. Eso es lo que hay que mirar con seriedad y con desapasionamiento. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos elecciones cada 4 años y entonces, bueno, pues hay que ir vendiendo determinados productos y determinados mensajes que hay gente que todavía se lo sigue creyendo y lo sigue comprando, ¿no? Ese es yo creo que es el problema fundamental que tenemos, Luis Fer. Hermenegildo Altozano, muchísimas gracias por estar un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Espero escucharte muy prontito de vuelta. Un placer. Un abrazo.